estamos grabando ya. Exactamente. Ahora sí, Alejandro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido al programa Educación Financiera. Encantado, Hernán, de estar contigo nuevamente y como siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este mundo que es la educación financiera, los temas financieros. Hoy día tenemos un tremendo invitado, se llama Gonzalo de la Cerda. Él es casado hace 49 años y quiero destacar eso, 49 años casado, que es un valor que en estos tiempos es escaso verlo, y él es relativamente joven, se casó, no te voy a preguntarle a A los Hernán, 10 años parece, ¿o no? Gonzalo, pero quiero destacar eso, a 49 años casado, 4 nietos, 8 hijos, meritocrático, estudió en el colegio de Chillán y egresó del Liceo de Aplicación de acá de Santiago, ingeniero industrial de la Universidad de Chile y MBA de Máster en Administración, MBA, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene una tremenda experiencia profesional y académica. Fue gerente técnico de la Corporación Chilena de la Madera, secretario regional de Odeplan, que en aquellos años, hoy día se llama el Ministerio de Desarrollo Social, 30 años como ejecutivo de banco, de uno de los bancos más grandes de Chile. Fue gerente de sucursales regionales y gerente de empresa. Por lo tanto, tiene una tremenda expertise y conocimiento práctico, porque aquí tratamos de ser muy prácticos. Y desde el año 2008 es director de varias empresas. Ya está en el mundo independiente, empresas ligadas a la importación de maquinaria, gastronomía, reciclaje de plástico en este mundo. Mira, que interesante. pretendemos irlo limpiando, el sector inmobiliario e industrial. Así que, Gonzalo, frente a esta pequeña presentación, un agrado compartir contigo. Realmente estamos complacidos de estar contigo y muy bienvenido a este espacio modesto que tratamos todos los fines de semana, todos los viernes, de ir aportando algo. Así que muy bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Encuentro que te pasaste con la presentación. La realidad es que mi principal experticia es sentido común a estas alturas de la vida. Sin duda. Efectivamente, me casé a los 19 años. Igual, ¿ah? Pero yo 19 años. Sí, y a los 16 salí del colegio, así que ya iba en tercer año de universidad. La realidad es que, nada, actualmente estoy dedicado a mis negocios desde el año 2008 y efectivamente tengo algún expertise en sentido común, más que nada, porque ya eso es lo que va quedando al final del camino, es el sentido común, es la racionalidad, la razonabilidad con la cual uno enfrenta estos temas. Así que preparado para que iniciemos la conversación, no sé si tienes algún tema en específico para poder partir. Oye, permítame, estamos con educación financiera con Alejandro. No puse el inicio del programa, pero da lo mismo. Si ya la gente sabe que a esta hora siempre estamos cada viernes por el 88.3 en toda la provincia de Petorca y más allá de ella, por supuesto, por toda nuestra plataforma también, por www.hradio.cl de Cabildo al Mundo. Y también obviamente con un reproductor de HE Televisión y obviamente entre también a www.hetv.cl y puede haber imagen y sonido de este programa. Oye, Alejandro, antes de ir, bueno, tiene un currículum tremendo nuestro amigo que nos trajiste de invitado el día de hoy. Y hay un tema que yo creo que tenemos que comenzar con ese tema para explicar con pera y manzana qué significa esa subida de tasa de interés del Banco Central, que tú y yo sabemos que va a involucrar, que va a subir el costo de la vida bastante. Todas las cosas lamentablemente van a subir y la preocupación mayor también con todo el déficit habitacional que tenemos en nuestro país, la subida de tasas de interés en los créditos hipotecarios se fueron a las nubes comparado con hace 2 años atrás, ¿no es cierto? Así que yo creo que es un gran tema que debemos abordar de inmediato, si te parece. Mira, antes de entrar en tema específico de la tasa de interés y que Gonzalo nos va a explicar muy bien todos sus efectos, a mí me gustaría hacer como una pequeña mirada de contexto. ¿Ya? Y en ese plano, señalar que Chile
siempre ha sido un país subdesarrollado. Hace 30 años atrás era un país subdesarrollado, tercermundista. Y en 30 años se ha desarrollado económicamente como ningún otro país latinoamericano, y tiene hoy día, de ser un país subdesarrollado, hoy día Chile es un país de clase media a nivel mundial. Primero, y con todos los defectos que pueda tener un crecimiento tan grande en lo económico. En lo cultural nos hemos quedado muy atrás, en lo cultural es mi opinión. Y en ese marco de crecimiento, ¿cuál es la...? Claro que hay muchas cosas que corregir. Y hoy día estamos viviendo una coyuntura que es muy complicada y de verdad que no es alarmismo. Alza de tasa, lo que tú decías, y vamos a ver todo su efecto. La inflación ya se está hablando de un 5,7, un 6%. Y eso le pega directamente a los bolsillos de todos los que nos están escuchando. Así es. Ha caído la inversión, se aumentó la deuda del Estado y la deuda pública a tasas que va como el 30%, un poco más, del PIB. Aumentó el tipo de cambio, hoy día está en 8.30. Estamos en octubre, hace 10 meses atrás estaba en 7.11. Hoy día está en 7.30, por ahí, 7.20, 7.30. 8.30, perdón, 8.30. 7.11 a 8.30. La pandemia, 1,5 millones de inmigrantes, y tenemos una crisis social, política, económica y valórica. Entonces, ese es el contexto que estamos viviendo, y a puerta de una elección presidencial en medio de una constituyente. Entonces, Gonzalo, en este contexto, la última medida que tomó el Banco Central es el aumento de tasa de interés. La pregunta que te quisiera formular, más que una pregunta, ¿cuál es tu mirada, tu percepción como ejecutivo bancario, como director de empresa, como emprendedor de este contexto que estamos viviendo? Si tuviera que buscar una palabra que lo defina, para no volver al sentido común, a la pérdida del sentido común, yo creo que es incertidumbre, incerteza. Incerteza desde varios puntos de vista. Yo creo que la incerteza, cuando no se ataca bien y no se identifica bien y no se trata bien, lo que sucede es que se está trabajando en un ambiente en el cual el empresario no se atreve a invertir, el emprendedor no se atreve a emprender. Hablando de la zona, mira, en esta época, en la zona de O'Higgins, y yo me imagino que en la zona de Cabildo y el San Felipe, los Andes, ya están en la época de las siembras de horticultura. Y una persona, por ejemplo, que va a plantar 1 hectárea de papa, va a tener que invertir del orden de 7 millones de pesos en su proyecto, para tener un rendimiento del orden de 30.000 kilos por hectárea, si es que hace un buen cultivo de papas. Pero su actividad es ahora. Ha tenido que preparar el terreno, las siembras en noviembre, los insumos que los tiene que comprar en octubre, un mes antes, tiene que aplicarse fertilizantes en noviembre y enero, tiene que controlar maleza, tiene que aplicar fitosanitario y tiene que iniciar una cosecha. Cosecha para la cual es el principal ítem de costo, va a tener que contratar gente. Ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura decía de que por favor dejaran entrar inmigrantes regulares, inmigrantes documentados, porque falta mano de obra. Entonces, ¿cuál es la incerteza que tiene nuestro pequeño agricultor, nuestro emprendedor que está plantando su hectárea de papa? La incerteza que tiene es que tiene que invertir, tiene que contratar gente. Y de repente algún político dice, mire, si a este señor le invaden
su hectárea de papa y le roban las papas, mire, es porque hay gente que tiene hambre. Así que dejémoslo pasar. Estamos viendo esa incerteza que es la que produce la falta de inversión. Ahora, esa incerteza partió con la pandemia. Si ustedes recuerdan, hace un año y tanto atrás, en el año 2019, cuando se inició, después del estallido, se inició la pandemia, aparecieron algunos agoreros diciendo que iban a haber 7 millones de infectados, contagiados en este país. Lo que ha habido realmente es 1.600.000. Que iban a haber, claro, que iba a ser la principal fuente de fallecimientos en Chile. Resulta de que en el año 2019 no fue la principal fuente de fallecimiento. Primero están los tumores, 30.000 fallecidos, lamentable. Después están los fallecimientos cardíacos, otro tanto. ¿Qué produce todo esto? Que algunos agoreros y gente que no sabe, yo no soy médico ni mucho menos, pero lo que he visto son cifras. Lo que hacen es infundir el miedo, infundir terror. Agréguenle ustedes a esto la Araucanía. Agréguenle a ustedes esto la crisis social que hemos tenido, que toda la semana la Plaza Italia la tienen destruida. Agreguen el centro de Santiago. Yo tengo un local comercial en el centro, en una de las empresas con las cuales trabajo. No lo hemos podido abrir. Y ahora hay un ejército ambulante vendiendo la puerta. Yo pago impuestos, emito boleta, pago la previsión social de todos mis trabajadores, pago las contribuciones, pago todo lo que hay que pagar. Y viene un señor y se me instala en la puerta y vende sin boleta, sin pagar impuestos, sin nada. Eso se llama incerteza. Y se llama, en el extremo ya, se llama infundir miedo. Y eso está penado por la ley. Yo, como ya he ido a un par de reuniones respecto a este mismo tema con empresarios, les quiero decir que el artículo número 9 en el capítulo 1 de nuestra Constitución Política dice que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Y que una ley de quórum calificado, que no sé si existirá, determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, etcétera, etcétera. Eso quiere decir de que tenemos una crisis de gobernabilidad, crisis de autoridades y crisis populista. Lo que está pasando aquí es un populismo exacerbado. Y ahora voy al tema que nos preocupa. El tema de la tasa de interés, que hace exactamente 8 meses atrás el crédito hipotecario estaba a 1,6%, UF más 1,6%. Hoy día, en la mañana, me llegó un mensaje de uno de los bancos importantes de la plaza, en que la tasa promedio va a quedar al 5,5%. ¿Cuánto, perdón? 5,5%, UF más 5,5%. Wow. Y que se va a financiar solo hasta el 80%. Y están haciendo una nueva fórmula que es con una tasa flotante, que es para prever cualquier otra crisis de tasa de interés que tengamos. Eso quiere decir... Gonzalo, explica por favor, Gonzalo, ¿qué es la tasa flotante? La tasa flotante es una tasa, cuando uno va y pide un crédito hipotecario, te pueden fijar una tasa por los 2 o 3 primeros años, porque el banco también tiene incertezas. ¿Cómo se va a financiar? Antiguamente, ¿qué es lo que hacían los bancos? Emitían lo que se llamaba las letras hipotecarias. Entonces emitían una letra hipotecaria que se salía a vender al sistema. Y con eso, una vez que se vendía la letra, te decían a ti, mira, tú pediste 100, fuimos a vender las letras por 100, y resulta que las letras se vendieron al 95%. Así que, además de la tasa de interés, tú vas a recibir un 5% menos
de tu préstamo, porque ese es el costo que tiene financiarse a estos plazos tan largos, adicional al de la tasa de interés. Hoy día ese mecanismo no existe. ¿Por qué? Porque estaban las platas del sistema. ¿Y cuáles eran las platas del sistema? Las platas de las AFP, las platas de los fondos mutuos, etc. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos anular a las AFP? Eliminar el sistema sin tener nada sobre la mesa, porque no lo tenemos hoy día, algún elemento de reemplazo. Sencillamente, los bancos lo que dicen, aquí hay una incerteza. Las compañías de seguro que hoy día las quieren obligar a pagar, a anular un contrato que tienen firmado, es lo mismo que nosotros tres firmamos un contrato de arriendo y de repente aparece un señor legislador y dice, mire, el contrato de arriendo, por arbitrio de la autoridad, usted lo tiene que adelantar ahora, señor. Tiene que pagarle anticipado todo el contrato de arriendo. Oiga, pero si es que yo todavía no he ocupado la propiedad. No, mire, esta es la ley. Usted tiene que pagar anticipado. Aquí, en el pago de las pólizas de seguro anticipadas, equivale a eso, a vulnerar un contrato privado. Y esto lo que trae, nuevamente, es incerteza. Sí, claro, claro. Así es. Europea, no solo Estados Unidos. Sí, no, europeas también. Perdón, es de donde están las compañías, donde están las sedes de las compañías, porque todos estos elementos son reasegurados afuera. Las compañías de seguro tienen que tener un público muy grande para poder mitigar los riesgos que asumen, de tal manera que en la medida en que ellos hacen estudios de riesgo, estudios de temporalidad de los riesgos, etc. Pero ¿a qué es lo que me refiero con esto? Que aquí lo que se ha perdido es la certeza económica, certeza legal. Pero yo voy un poco más allá. Yo creo que aquí se ha perdido el sentido común para hacer las cosas. Porque claramente que el presidente del Banco Central vaya y le diga en la Cámara de que esto va a traer un problema y que va a venir inflación. Alejandro, te corrijo, hoy día la inflación flotante en los últimos 12 meses ya es 5,5. 5,6. Ya. De los últimos 12 meses ya. Sí. Entonces, la realidad es que si yo tuviera que invertir, y ese es el caso que les pongo, nuestro agricultor que va a plantar su hectárea y que le dicen que están todas estas incertezas y además no tiene mano de obra y además le pueden robar la producción y nadie lo protege, porque es lo que está pasando con la madera, pues. Si en Arauco se están robando la madera, se están asaltando los campos. Entonces hay una incerteza jurídica y una pérdida del sentido común. Y eso trae, evidentemente, lo que estamos viendo. Sí, la gente no quiere hacer negocio, no quiere hacer nada. Sí, Gonzalo, permíteme un punto ahí. Cuando tú hablas de Juan Sutil, cuando lo dijo hace un mes atrás, 2 meses atrás, dijo él que no había gente para las cosechas y se iban a perder cosechas porque no había gente, no quería trabajar porque mucha gente está recibiendo el IFE, y es lo que hemos dicho acá, también está bien que lo reciban. La gente tiene que entender, que nos está escuchando, si busca trabajo y encuentra trabajo, no va a perder el IFE. No lo va a perder. Pero resulta que se están quedando muy cómodamente en la casa cuando una persona, el padre de familia, ganaba, porque ese es el promedio, entre 350 y 400 mil pesos, es el promedio de más del 50% de los trabajadores en este país. Ese es el promedio de sueldo. El tema es que si el Estado le está pasando 800 a la familia, no hay donde perderse. O sea, está ganando mucho más de lo que ganaba trabajando. Entonces, ojo que con eso, esa ha sido una complicación. No en todos los casos, obviamente. No en todos los casos. Y hoy día acá yo tengo 3 avisos de trabajo. Hoy día pidiendo currículum y todo. Y para una instalación de una planta solar, que van a necesitar alrededor de 100 personas, han llegado 8 currículums. Hay una empresa exportadora de fruta que se llama Cabir Fruit, necesita trabajadores para la cosecha sobre todo de la palta de este tiempo, y está llamando y nunca lo había hecho. Yo llevo cuántos años con la radio y he estado trabajando en otra radio, primera vez que sale a pedir gente para trabajar.
porque siempre había gente afuera de la empresa pidiendo trabajo. Y hoy día no hay gente para trabajar. Entonces eso es súper complicado, que la gente entienda, y voy contigo, Alejandro, que la gente entienda de que esto de que hace el Banco Central es una medida que lo autoriza por ley a subir la tasa de interés para frenar la escalada de inflación, que la inflación al final termina afectando a los más pobres, la gente que tiene que ir al supermercado, que tiene que ir al almacén de la esquina, que tiene que echarle un poquito de benzina a la camioneta para ir a trabajar a hacer un flete. Ese es el efecto más grave. Ahora, con esto termino y voy contigo, Alejandro. El efecto de la inflación tampoco es 100% de la problemática que tenemos en nuestro país. También hay un gran porcentaje de la reactivación económica de los países en el mundo, y obviamente la subida del precio del petróleo, que eso lo hace subir todo. Teníamos un precio del petróleo de $25 el barril, y hoy día tenemos 80, hace un par de meses atrás nomás, Alejandro. Es que sin dudas, esto que describe Gonzalo es un cuadro, claro, que va formando un ambiente de incertidumbre, de incerteza, que es muy grave para la economía. Hoy día, en lo coyuntural, hoy día la gente no quiere trabajar, pero es una mirada de corto plazo de este año. Ya este otro año, ya el pronóstico de crecimiento es un 2%, y va a venir un apretón fuerte, y esto no es alarmismo. Porque si uno se gasta todo lo que tiene, pan para hoy día, hambre para mañana, dice el sabio refrán popular. Pan para hoy día, hambre para mañana. Y hay que guardar, hay que ahorrar para las vacas flacas. Hoy día hay 4 millones, un poco más, 4 millones de personas que no tienen un peso para jubilar. No, y andan ofreciéndose un populismo desatado, grave. Así es. Y lo más increíble que yo encuentro, que mucha gente cree esa cuestión, lo cree. Y eso es más grave. ¿Me permite una reflexión? Por favor. Mira, sucede de que cuando se pierde el sentido común, la gente empieza a escuchar aquello que quiere escuchar. Yo me recuerdo que en una empresa en la cual yo estaba, y que me tocó negociar un tema salarial, siempre conversaba este tema. Yo decía, mira, es lógico que todos aspiremos a ganar más. Queremos tener más. Eso es de la naturaleza humana. Obviamente. Entonces, si viene un populista y te dice, ¿no es cierto que los sueldos son bajos? Todo el mundo va a decir, oye, son bajos. ¿No es cierto que la salud es cara y es muy mala? Mala y cara. ¿No es cierto que la educación es deficiente? Cierto, señor. Mira, yo como trabajé en Odeplan hace ya casi 40 años, te puedo contar que nuestro problema era la desnutrición infantil. Hoy día es la obesidad. Así es, así es. Nuestro problema era el minifundio, la extrema pobreza con un 25%. Y se hizo un mapa que se llamaba el mapa de la extrema pobreza en Chile. Hoy día no es el minifundio. Hoy día es el lucro. Estamos conversando del problema del lucro, como si lo demonizamos. Pero yo nunca he visto la marcha de la gente contenta con la salud, ni con sus sueldos, ni con nada. Lo que sucede aquí es que los políticos exacerban este tema y le venden a la gente cosas que no son verdad, le están faltando a la verdad. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando Alejandro dice hay 4 millones de personas que han perdido sus fondos de pensión, yo te agregaría que además de los que vamos quedando con fondos de pensión, nos han bajado un 15% el valor del fondo. Así es. Porque así la pérdida que ha habido ha sido de un 15% en el valor del fondo. Entonces, ¿quién ha pagado esto? Estos 40.000 millones de dólares que le hemos metido a la economía en 2 años. Lo hemos pagado los trabajadores. Los políticos han usado nuestra plata para hacer populismo.
Y lo vamos a pagar muy caro. Sí. Alejandro, Gonzalo, permíteme, déjame complementarle. es que tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa muy cortita y de vuelta vengo inmediatamente contigo porque hoy día ahora tengo unos compromisos a esta media hora que me pidieron los clientes. Yo trataba de no meterlo a la media hora, pero me pidieron los clientes a las media hora. Así que voy a una pausa pequeña y ya estamos de regreso con ustedes. Estamos en el programa Educación Financiera. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora puedes escucharnos y también vernos. HE Televisión, una nueva plataforma en la web. Visita ahora www.hetv.cl. Entretención, cultura, noticias, entrevistas en tu dispositivo. Creciendo cada día. Escúchanos en el 88.3 FM, en www.hrradio.cl y ahora en tu señal digital de televisión con más contenido multimedia para ti. HE Radio 88.3 FM les invita a su programa Mujeres Comunicándonos. Acompáñenos todos los días viernes al mediodía. Conéctese con nuestra señal. Conduce la periodista Constanza Flores. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2021. ¿Problemas de nutrición o de sexualidad? Bianca Ollanedel Olivares atiende infanto-juvenil, adultos y adultos mayores, pacientes con patologías crónicas, embarazadas, telemedicina, FONASA y SAPRE particulares. Esta nutricionista es su solución. Agende hora al +569 776 81530. Y si su problema es la sexualidad que influye en su calidad de vida, la terapeuta Karen Díaz es experta en sexualidad integral, masoterapia y terapias alternativas, terapias de pareja, asesorías en educación sexual y talleres educativos. Agende hora al +569 581 97069. Les esperamos en calle Soy Lagac, número 94 en Cabildo. El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel. Atención, oportunidad de trabajo. Se necesita personal para trabajar en construcción de una planta solar en el sector de Peña Blanca en Cabildo, para lo que se requiere mano de obra local. Cargos de maestro eléctrico, obras civiles, ayudante eléctrico, ayudante de obras civiles, albañiles y soldadores. Contacto +569 888 02005 o +569 416 87628. Estamos de regreso ya con Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla y nuestro invitado, que se me fue el nombre, Gonzalo de la Cerda. Ahí está, Gonzalo de la Cerda, porque no tenemos el nombre ahí en la pantalla. Oye, Gonzalo y Alejandro, quería hacerte un punto ahí recién antes de irnos a comerciales. Voy contigo, Alejandro. Sí, que Gonzalo explicaba bastante bien todo el tema del populismo y los efectos que está teniendo. Y hay un montón de políticos populistas, y yo quisiera agregar lo siguiente, que hablan de la desigualdad, de la falta de ingresos, de las jubilaciones bajas, etcétera. Si eso es claro, si el problema, yo lo que digo, lo más fácil es hacer el diagnóstico. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice, mire, tiene gota, colesterol alto, corto de vista y está sordo. 50.000 pesos. No, señor, yo vengo para que usted me haga el diagnóstico y me dé el tratamiento. El tema más complejo es cómo salir de estos problemas. Y el complemento que quería hacer de lo que planteaba Gonzalo es que el político cero riesgo. La economía, el pyme que no está escuchando, el trabajador que no está escuchando, tiene todo el riesgo. Le va a subir las tasas de crédito hipotecario, le va a subir la inflación, va a ganar menos.
Y el político que incita a esto tiene cero riesgo, porque ganan 8 millones de pesos, más un montón de gastos, como 15 millones de asignaciones para todos los asesores. Cero riesgo. Y se habla de la desigualdad. Ellos tienen una posición absolutamente privilegiada, y eso hay que decirlo claramente. Ganan más que muchos legisladores de Europa, de países desarrollados. Y nosotros somos un país subdesarrollado. Si este es un país de clase media nomás. Así es. No no somos nada un jaguar, como se dijo en alguna época. Así que ese era mi complemento, Gonzalo. Me gustaría preguntarte, Gonzalo, el aumento de la tasa de inflación, ya lo explicaste, el aumento de la tasa de interés para frenar la inflación, el aumento del tipo de cambio. En diciembre era 7.11, hoy día está en 8.30. Todo esto, o sea, todo esto macro que tú estás planteando, Gonzalo, ¿cómo le impacta a la gente que nos pueda estar escuchando? Eso es el punto. Mira, hay que sensibilizar en eso. Sí. Lo que te quiero solamente agregar una cosa respecto a lo anterior. Yo lo que quiero decir es que, desgraciadamente, nuestra clase política mayoritariamente está en esto. Es de todos los lados. Ya. Desgraciadamente, yo veo así, porque uno no veo una reserva importante, ética o una reserva profesional detrás que diga, mira, no, nosotros nos vamos a negar a esto porque aunque sea popular, mira, vamos a arriesgar y vamos a poner en juego nuestro capital político. Ya. Eso es lo que quiero decir, que lamentablemente yo lo veo en todos los sectores. Es una pena, pero es así. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto para la persona? El efecto para las personas más modestas es que son los que pagan la cuenta más cara. Y me voy a explicar por qué. Una persona que tiene un sueldo mínimo, 330.000 pesos aproximadamente, pero hagamos cuenta, ese sueldo hoy día en la práctica está en alrededor de 400, por ahí va, 400.000 pesos. Estamos hablando de $500, 480 dólares, dependiendo de cuánto es el tipo de cambio. Les hago la referencia que en Argentina está en $300 el sueldo y en Perú otros 300. Y no quiero hablar de otros países en que en realidad es un juego, son $10 de sueldo mínimo. Esa persona que gana esta cantidad mínima, o una cantidad baja de sueldo, ocupa el 100% de su sueldo en consumo. No alcanza a ahorrar nada. La persona más pudiente lo que hace es dedicar una parte al consumo y otra parte al ahorro o digamos al ocio o a cualquier otra actividad. Ya. Pero la persona más modesta dedica prácticamente el 100% de su sueldo a consumir. Y como el consumo está gravado con un IVA, que es el 20%, esa persona le suben el precio de los productos y junto con subirle el precio de los productos está pagando además más impuestos al fisco. O sea, tiene menor capacidad de consumo y además el fisco le expropia más. Y eso sí que es una expropiación. Eso sí que es una expropiación por la vía de la inflación. Y la inflación perjudica al más modesto. El que tiene más recursos podrá ahorrar menos. Podrá decir, mira, yo este mes no ahorro, o no compro tal cual cosa, o no hago un ocio que tengo programado. Y se acabó. Pero quien destina la mayor parte de su sueldo, todo su sueldo a consumir, está abiertamente, se empobrece. Y por eso es que las cifras de pobreza han ido subiendo en Chile. Porque las personas, en la medida en que les van subiendo el precio de las cosas, puede consumir menos y entra en una escala de insatisfacción o de pobreza mayor. Ese es el efecto para las personas. No quiero hablar de la persona que se va a comprar una casa, porque ese ya tiene algún ahorro, tiene algo, pero también se le va a encarecer, como estábamos conversando. Los cálculos del Banco Central hizo un ejercicio con una casa, entiendo, de 3.000 UF, 2.500 UF,
en que determinaron que el dividendo a la larga sube en alrededor de un 25%, producto del aumento de la tasa. Pero después viene el aumento de la inflación. Yo creo que aquí, como estamos en educación financiera, es importante decir lo siguiente. Los créditos hipotecarios se pactan con los bancos en una tasa que es UF, unidad de fomento, más algo. Esa unidad de fomento refleja el valor de la inflación. Más algo hace una tasa total, que se llama la tasa nominal. Si hoy día el crédito está a UF más 5 y la inflación proyectada es un 5%, va a ser lo simple, la tasa nominal total es un 10. Y la tasa real es un 5, porque es UF más 5. Entonces, y esto afecta a los más modestos. Entonces, las determinaciones que se están tomando, desde ese punto de vista, son un abuso para la gente que entiende menos y la gente más modesta. Son un abuso de poder, para mi gusto. Es una pérdida de sentido común, tal como lo vengo repitiendo desde el inicio de esta conversación. Sí, oye, permítanme, estamos en educación financiera junto a Alejandro Mancilla y su invitado Gonzalo de la Cerda, economista, bueno, tratando un tema muy, muy relevante que usted seguramente que nos está escuchando ha escuchado los distintos candidatos que aprueban o no aprueban el cuarto retiro, porque la inflación, porque va a afectar. Y bueno, la inflación los afecta a todos los productos que uno consume, generalmente, sobre todo la canasta básica, van a seguir subiendo y van a seguir subiendo productos, no solamente, insisto, no es una coyuntura, y eso quiero que un poco lo conversemos Alejandro y Gonzalo, es que el precio del petróleo ha influido muchísimo, no solamente en la economía chilena, sino en la economía en el mundo. O sea, el que suba el precio prácticamente más de un 50%, el valor del petróleo en pocos meses, es una fuerte subida de precio de todo, del transporte, de todo, comienza a subir. Por otro lado, nosotros tenemos un precio del cobre que nos favorece, pero también hace mucho tiempo que dejó de ser el cobre el sueldo de Chile. Creo que llega al 50% de los recursos de nuestro país, el resto lo tenemos vía otros ingresos. Entonces está afectando muchísimo el precio del petróleo a las economías que somos dependientes, que esta economía globalizada, la gente tiene que entender de cuando, por ejemplo, que hay una baja de crecimiento en China, eso lamentablemente repercute en nuestras pequeñas economías, y cuando queremos inyectarle más dinero a nuestra economía con el cuarto retiro, también eso es un efecto lamentablemente muy grande, y lo ha dicho el Banco Central. Pero aquí hay un conjunto de cosas que están ocurriendo que llevan a una inflación que también, obviamente, un 5%, supongamos que llegue un 6% este año. Nosotros entendemos de números tal vez muy altos, pero comparado con otros países, cuando los comparamos con Venezuela, que tiene hasta el minuto 450% de inflación, Argentina, México, más de un 30%, en fin, el mismo... la inflación que tenemos en otros países es muchísimo mayor a la que tenemos en Chile, pero aún así a nosotros nos afecta muchísimo porque también los sueldos obviamente se han mantenido en el orden de los 400 a 450 mil pesos en promedio, más del 50% de los trabajadores en nuestro país. Alejandro. Yo encuentro que todo lo que hemos conversado y lo que ha explicado Gonzalo es clarísimo y es objetivo, si no es que uno está dando opiniones aquí. Las cifras avalan toda esta mirada. Gonzalo, me gustaría que nos pudiésemos comentar respecto al tema valórico, porque, o sea, hoy día hay una crisis profunda valórica. La Iglesia está en crisis, está pasando por un mal momento. No hablemos del nivel del gobierno, del Congreso, la justicia, el tema del narcotráfico, la inseguridad que estamos viviendo. Pero Alejandro, no me respondiste a lo que yo te pregunté, perdón, discúlpame, pero yo te pregunté si es el efecto, el de la subida del petróleo,
¿es muy grande en el efecto de la inflación en nuestro país o no? O sea, afecta, sin duda que afecta. Si antes era $40 Y el menos, barril, estaba $25 hace 4 o 5 meses atrás. sin duda que afecta, encarece. Y hay que señalar que del precio que uno paga, casi 980 pesos, 950 pesos por litro de combustible, la mitad es impuesto. Entonces, también hay que considerar eso, y que iba a ser un impuesto transitorio, y eso tiene no sé cuántos años. Del año 85. Entonces, imagínate. Claro. Entonces, sin duda que afecta, porque, y mira, y tiene doble efecto, Hernán, te lo voy a plantear. Sí. Subió de 40 o de 50 a $80 el barril. Y el tipo de cambio hace un año estaba en 700 pesos, hoy día está en 830, 840. Así es. Tiene doble efecto, y eso pega en la inflación. Y la inflación ahora, le pega a la gente. El petróleo tiene un efecto. Bueno, yo participo en un negocio de importadora de maquinaria. Ya. El petróleo ha tenido un efecto muy, muy fuerte en el tema de los fletes internacionales. Además de que Chile es un terminal de línea. Nosotros estamos a la cola del cono sur. Sí. Entonces, aquí no hay fletes de retorno. Los fletes son pocos de retorno. Entonces, cuando un exportador asiático está mandando televisores que nosotros vamos a comprar con nuestro retiro del 10%, Sí. Y que la tienda se le acaban los televisores o se le acaban los autos, que es lo que ha pasado últimamente, Sí. es porque las líneas de abastecimiento están interrumpidas, no solo por el efecto de la pandemia. Si no, yo fuera dueño de una compañía naviera y tengo que pactar los precios para fletar a Chile a autos, containers, distintas cosas. Y devolverme sin nada. Y en un escenario en que el precio del petróleo está aumentando, ¿qué es lo que hago? Yo vendo flete que se llama spot, puntual. Vale decir, licito mis fletes. ¿Y ustedes eso qué produce? Desabastecimiento. Por eso es que no hay auto, no hay mercaderías importadas, han bajado la cantidad, no es que no haya, pero han bajado. ¿Y eso qué efecto hay? Cuando usted tiene una demanda muy fuerte y la oferta es más baja, ¿cómo se regula la oferta y la demanda? Vía precio. Así es. ¿Quién ofrece? Dice, mira, me están demandando 10 y yo tengo solo 5. ¿Cómo voy a regular? Regulo vía precio. Porque así funciona el mercado. Sí. Oye, Alejandro, y ahora voy contigo. Abrimos la economía y hoy día tuvo una alza tremenda el cobre, un 5,86% de subida y se vendió en $4.78 la libra. Eso es una cantidad enorme de recursos que entran, pero a la vez también, obviamente, afecta el tipo de cambio, obviamente. Así que los exportadores, los que están exportando fruta, por ejemplo, les va a llegar menos de vuelta porque baja el precio del dólar. Pero el precio del cobre subió mucho y el WTI, el petróleo, está en $81.31%, subió un 1% más, sigue subiendo el petróleo. Hay que señalar que en un día subió un 5%, mañana puede bajar un 4%, con los problemas mundiales que hay. Así es. Claro. En China hay varias empresas que están con serias crisis financieras. Hay empresas constructoras grandes. Sobre todo la y por lo tanto son grandes consumidores de cobre. Yo creo que parte del fenómeno del precio del cobre tiene que ver con las líneas de abastecimiento también de cobre y bueno, la producción en China, para que ustedes tengan una idea, nosotros aquí el próximo año vamos a tener un 2,2 y este año probablemente algo así como entre el 4 y el 5% de crecimiento, pero en China los que sí. Seguramente está ahí un poco, no habéis visto la última cifra, pero que se calcula que vamos a crecer un 10% este año. Este año. Y ya el 2022 Ojalá. vamos a bajar a un 2. Vamos a bajar a un 2. Sí. Pero vamos por el tema de la pérdida también del 2019 y 2020 también, pues, obviamente. Es que cayó el año pasado un 14%. 14%. Así es. Claro. Y sí, lo que pasa es que... Así es. Claro.
Lo que pasa es que hay que sacar los promedios. Así es, al final. Las cuentas alegres no sirven. Y ahora, o sea, Son como la plata dulce. Oye. Sí. Claro, tiene una mirada cortoplacista y eso juegan los políticos. Así No, es. vamos a crecer al 11, la inflación. Ahora, Claro, ¿a quién va a beneficiar este 10% que está dando vuelta ahí? sí, ¿A quién va a beneficiar? A los que tienen, hay 4 millones que no pueden sacar un peso. sí. Y más de 4 millones de Va, chilenos que no pueden claro, sacar un la peso. clase media nomás. Entonces, mira el efecto. Va a beneficiar a unos pocos y va a afectar a millones. Ujú. Esta política populista Sí, que muchos andan y de los dos colores políticos. ¿Ah? Sí. Lo Oye, que pasa es que hay oye, que nos va a quedar. corregir, Oye, me encantaría poder. Te voy a invitarte al aire, en vivo y en directo. Y nos gustaría que nos pudieras acompañar de nuevo, porque creo que quedaron varias cosas que podemos tratar contigo, Gonzalo. Y insisto, tiene muchos amigos, mi amigo Alejandro, porque todavía no damos la vuelta a empezar a invitar de nuevo a los que hemos tenido casi un año ya de programa con Alejandro Mancilla en esta educación financiera, pero creo que te vamos a volver a invitar. ¿Qué te parece si seguimos con Gonzalo el próximo viernes, si es que él tiene tiempo, para terminar esta conversación tan interesante? Porque ya son las 10:52 y tengo otro programa Sí. en vivo ahora a las 11. por supuesto. Entonces, que son compromisos. Tengo 3 compromisos seguidos el día viernes. ¿Y te parece si nos puedes acompañar el próximo viernes? Gracias, Hernán, te lo confirmo, porque en Perfecto. realidad estoy sin mi agenda a la mano aquí Ya. y yo viajo harto, así que Ya, perfecto. te lo voy a confirmar. ¿Ah? Pero te No es agradezco este mucho. sábado, este viernes, Gonzalo, lo dejamos para el próximo. Sí, Sí, para Pero futuro. sería sí. bueno para redondear todo Exactamente. Sí. Me parece, encantado. Oye, encantado. gracias por compartir con nosotros esta mañana, robarte un poquito de tu Hernán, tiempo. ¿Mm? Muchas gracias por tu invitación, igual Alejandro, muchas gracias. Sí, no te esto. vais todavía. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Ya. ¿Ah? Un abrazo y muchas gracias. Un agrado Ya, pues. además estar contigo. Sí. Alejandro, despídase de sus auditores en su Bueno. programa. Muchas gracias, Hernán, a los señores auditores y televidentes, muchas gracias y esperamos aportar. Y mira, el único mérito que yo considero, Hernán, en nuestro programa. El día en este miércoles se espacio, transmite, ¿no? Se retransmite al mediodía, el día el miércoles. mérito, hablamos, y lo digo con humildad, lo hablamos con la verdad, Así con es. cifras. Así es. No son opiniones, no es que a mí me parece que, Sí. al invitado a Gonzalo le parece que. Todos los datos y todas Así las es. autoridades están diciendo lo mismo. Mm, Y ese es el valor, o sea, desde la honestidad, Así es. porque el populismo, mira el daño que está generando, mira lo que pasa en Venezuela, un país riquísimo. ¿Ah? Sí, por Ahí hay supuesto, gracias. Argentina, un país riquísimo, 50% de pobres, ¿ah? Sí. Cifras oficiales. Así es. Entonces, Oye, excelente. gracias. Gracias, Gonzalo. Perfecto, gracias. Nos vamos. Estuvimos con Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla y a Gonzalo de la Cerda. Vamos a la pausa y ya venimos con la hora de los contadores. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Hemos presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por todas nuestras plataformas.